Bueno, esta es una explicación breve frente a la guía de octavo. Primero, en la guía 5, entonces hay que estudiar básicamente estos cuadros, la información que hay en estos cuadros. Entonces, digamos que la información de estos cuadros me dicen cuáles sales son solubles, cuáles son sales insolubles. Digamos que básicamente es un ejercicio mecánico de asociación. Es lo único que yo espero, digamos, que ustedes comprendan en este sentido. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando nosotros hablamos de solubilidad, hablamos de que se puede disolver en agua. Entonces, si nosotros hacemos asociaciones, entonces frente a las excepciones podemos decir lo siguiente: sustancias que tengan esta entidad con esta entidad son excepciones a la solubilidad. ¿Qué significa? Que si yo tengo Ag y Cl, ¿sí? Esta es una sal que es insoluble. Que si yo tengo Br con Pb, este también es una sal insoluble, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo tengo SO4 y cualquier otra entidad química que no sea esta, por ejemplo Na, entonces esta es una sal soluble. En relación a la otra tabla es también hacer la asociación mecánica. Entonces hablamos de que son insolubles, es que no se disuelven en agua. Entonces si no se disuelven en agua, y estas excepciones. Entonces, por ejemplo, si yo asocio S con este NH4, entonces yo puedo hablar de NH4. Esta sal es soluble porque es la excepción de lo insoluble. ¿Listo? Pero por ejemplo, yo cojo PO4 con un metal alcalino. Un metal alcalino puede ser sodio. Entonces, como estaba diciendo, era sodio, puede ser potasio. Estos compuestos también es una excepción. Entonces, por ejemplo, N4PO4, perdón, NO3PO4, esto es también soluble. Pero, por ejemplo, si yo mezclo OH con hierro, OH2, esto es insoluble. Entonces son simplemente asociaciones que uno puede hacer. Entonces en este caso hay unos ejercicios que se plantean en la guía. Entonces, por ejemplo, en la guía nos dice qué pasa si yo mezclo BaCl2 más K2SO4. Si yo mezclara esto, pues habría simplemente un intercambio. Entonces, por ejemplo, este se va a mezclar con este y este se va a mezclar con este. Entonces, ¿qué podría pasar? Podría pasar KCl más BaSO4. ¿Listo? Entonces hay que mirar si estos y estos son insolubles. Entonces, por ejemplo, nos vamos a la tabla. Cl. Dentro de las soluciones que son insolubles, dicen que son solubles, dice que Cl es soluble, ¿cierto? A excepción si está con el Ag, con el Hg o el Pb. Nosotros vemos que este es el potasio, no es ni Ag, ni Hg, ni Pb. Entonces esta sería soluble. ¿Listo? Este tipo de asociaciones es la que buscamos. Ahora SO4. Si miramos, el SO4 sería soluble, a excepción si está con el SR, con el Ba, con el Hg y el Pa. Fíjese, el Ba, si está con el Ba, es insoluble. Entonces, esto sería insoluble. Entonces, formaría un precipitado.
En el ejercicio también nos plantea, por ejemplo, si yo mezclo F2, SO4, 3 y yo mezclo con LiOH, igual. Esta y estas partes se combinan. Y estas partes se combinan. Entonces, ¿qué va a producir? Va a producir, por ejemplo, FeOH3 más Li2SO4. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a las tablas, el OH, véalo, aparece aquí, es insoluble, a excepción si está con compuestos de metales alcalinos, calcio, circonio o bario, Ca, Sr, Ba. Entonces miremos, el OH no está ni con calcio, ni con Sr, ni con Ba, ni con Ba, ni tampoco es un compuesto alcalino, no es un sodio, no es un potasio, no es un cesio, por ejemplo. Entonces esto vendría siendo insoluble. Y si miramos el otro, el SO4 es soluble, a excepción si está con el Sr, el Ba, el Hg, el Pb. Si miramos aquí, el SO4 no está ni con estos compuestos, entonces este vendría siendo soluble. Significa que aquí habría un precipitado. Vamos a hacer algunos ejercicios de la actividad complementaria, ¿cierto? En la actividad complementaria nos dice que vamos a, utilizando estas reglas de solubilidad, vamos a mirar si algunos compuestos son solubles o no son solubles. Entonces, por ejemplo, nos dice si el NiOH2 es soluble o no. Si el PbSO4 es soluble o no. Si el BaNO3,2 es soluble o no. Si el AlPO4 es soluble o no. O si el AgC2H3O2 es soluble o no. Entonces miremos. OH sería insoluble. Compuestos metálicos, bueno, metales alcalinos, sodio, potasio, etcétera, son solubles. O si es del Ca o el Sr o el Ba serían solubles. ¿Listo? Entonces, nosotros vemos que el OH no está ni con ninguno, no está con esos compuestos. Entonces sería insoluble. El SO4 es soluble a menos que esté con estos. ¿Listo? Y miramos que el Pb y el Pb está acá. Entonces, esta sería insoluble. El NO3 está aquí, es soluble, a excepción, pero no tiene ninguna excepción. Entonces significa que esto es soluble. El PO4 es insoluble, a excepto si está con el NH4 con metales alcalinos. Entonces vemos que están con el Al, que no son metales alcalinos, entonces sería insoluble. Y el C2H3O2 está aquí, es soluble, y tampoco tiene ninguna excepción. Entonces aquí este sería soluble. Estos básicamente serían los ejercicios de la primera guía.